Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la sesión del proyecto Food for the Brain del mes de noviembre. En esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Elsa Díaz, quien nos va a platicar sobre un tema que ha estado pues muy presente en esta pandemia por COVID, que es la telemedicina, las implicaciones bioéticas y éticas que tiene la práctica de la telemedicina. Es para nosotros verdaderamente un honor tenerla en este espacio, tenerla en nuestra facultad. Doctora Elsa Díaz, muchas gracias por aceptar estos momentos, compartir con nosotros sus conocimientos. Voy a leer una breve semblanza curricular de la doctora Elsa Díaz. Ella es médico general con mención honorífica por la Facultad de Medicina de la UNAM.
Cuenta con una especialidad en ginecobstetricia certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene varios diplomados en colposcopía, laparoscopía y en bioética. Cuenta con el curso D1, Alta Dirección Empresarial y Dirección de Servicios del IPADE. Ha participado en protocolos de investigación sobre el virus del papiloma humano y planificación familiar. Es director general de GESFEM, grupo especializado en salud femenina. Igualmente es coordinadora de comités a nivel nacional en FEMECOG, Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y segunda secretaria de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical. La doctora Elsa Díaz es maestra en bioética por la Universidad Anáhuac y actualmente se encuentra cursando el doctorado en bioética igualmente en la Universidad Anáhuac. Asimismo, es investigador asociado de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias, doctora Elsa Díaz. La palabra es suya en estos momentos. Esto es lo que queríamos, claro. Muchísimas gracias. Gracias por permanecer y por estar el día de hoy en esta sesión. Si me permiten, vamos a compartir una presentación sobre el tema y bueno, espero que tengamos la fortuna de que les agrade. Bueno, cuando hablamos de telemedicina, tenemos que hablar de herramientas digitales dirigidas a la salud. Y cuando nosotros hablamos de estos canales digitales, seguramente ustedes ya los habrán utilizado. Tienen correo, tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen LinkedIn, utilizan plataformas como Teams, como Zoom, como la que estamos ahorita utilizando, tenemos Viva Engage o tenemos algunas otras. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirven para la educación médica continua, para campañas de awareness, contacto remoto a médicos, capacitación digital a médicos, congresos digitales, educación médica continua, acceso online a medicamentos, la generación de Big Data, que lo vamos a tocar, contenido para médicos y contenido para pacientes. Dentro de estos proyectos digitales que hoy se ha venido a tomar un lugar con mucha fuerza, va a ser o ya está en algunas plataformas la administración de las recetas digitales, la telemedicina, el asistente virtual, el wearable technology, que es todos estos equipos que nosotros utilizamos, el reloj, el watch, los iPhone, el iPad, todos los aparatos que nos ayudan en la tecnología y que estamos utilizando, la entrega de fármacos, Google Health. Google está desarrollando una plataforma que es Google Health, donde se tenga expertos online para asistencia en salud. Microsoft está también creando su línea de asistencia en salud, Microsoft Health, y algunos Main Startups Association, es decir, otras plataformas que se encarguen del trabajo. Del trabajo digital respecto a la medicina. Cuando hablamos de telemedicina, estamos escuchando una gran cantidad de términos: telesalud, telemedicina, telehealth y health. Hay un universo que estamos hablando de una e-salud, o también se le llama cibersalud, y se refiere a la manera genérica que pretende englobar todas las infraestructuras, aplicaciones propias del mundo de las telecomunicaciones, aplicadas al campo de la salud, incluyendo la prestación de servicios sociosanitarios, la vigilancia y los cuidados, así como en lo relativo a la investigación, la formación y la divulgación de la relación del mundo de la salud. Y de aquí, dicen las definiciones, bueno, se desprenden la teleconsulta, el telediagnóstico, la teleasistencia, la teleformación y la telerehabilitación. La telemedicina, definida por la Organización Mundial de la Salud, dice que es la prestación de servicios de salud a distancia por profesionales que hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, y se incluyen investigación y educación para lograr avances en la salud de las comunidades y los individuos. La teleconsulta, hablamos de telesincrónica, la teleconsulta sincrónica o asincrónica, y este es uno de los brazos de la telemedicina, la comunicación interactiva, bidireccional,
en tiempo real que existe entre el paciente y el profesional de la salud. Cuando hablamos de telemedicina tenemos que hablar que está constituida por 3 factores. El primero de ellos, debe de haber recurso humano, es decir, tanto el paciente como el personal de salud que se encuentran en esta bidireccionalidad. También tenemos otra situación aquí, que son los centros de salud de referencia con diferentes especialidades, en el caso de la institución o en el caso de la medicina privada, donde se encuentra el área donde va a desarrollar la teleconsulta. Por otra parte, los equipos que cuentan con tecnología en medios de transmisión, la computadora, el celular, el iPad, la tablet, es decir, todos aquellos dispositivos que hacen posible la comunicación a través de esta vía. Los centros de salud hoy, clínicas, hospitales, están destinando una gran totalidad de sus recursos, o casi la totalidad, hasta hace unos meses, hasta hace más o menos un mes y medio, que ya empezaron a agregar algunas actividades para la atención de pacientes infectados por COVID. Ahora, el resto de las enfermedades, ¿qué está pasando con nuestros pacientes? No se detiene, requieren atención, y también una de las situaciones es, bueno, estamos dando la cobertura para COVID. Al principio ustedes vieron cómo más hospitales tenían atención para COVID, ahora ya solo son algunos hospitales, pero aún así, la cantidad de cirugías que nosotros hemos dejado de hacer, la cantidad de pacientes que también han sido vulnerados. ¿Por qué? Porque no se les atendió por sus enfermedades crónico-degenerativas al atender esta pandemia. Entonces, quiero mostrarles que los sistemas de salud en el mundo están teniendo también cambios. Tenemos que hacer algo para acercarnos a esos pacientes que van a necesitar nuestro servicio médico. Esta encuesta que se hizo por Bain & Company es una encuesta del mundo ejecutivo realizada en mayo del 2020 y dice, cerca del 50% de los pacientes que dijeron que esperan usar herramientas digitales de salud en los próximos 5 años. Se ha visto que el 91% de estos consumidores dijo que harían uso de estos servicios si los costos estuvieran cubiertos por las empresas o por una aseguradora. Hoy les puedo decir que las administradoras de salud y las administradoras de seguros de gastos médicos nos están solicitando a los médicos dar la teleconsulta como una parte de la actividad de estas empresas. En México, de acuerdo con un estudio que se realizó en Ipsos, el 41% de los mexicanos aseguró que no había utilizado ninguna aplicación o servicio de telemedicina, pero que estaría dispuesto a utilizarlo, mientras que solo el 10% lo ha utilizado. Cuando hablamos de sistemas de salud, cambios e innovación, debe de haber un equilibrio y siempre bajo un principio de beneficencia. Este es una respuesta, estos sistemas, estos cambios de salud se han dado como una respuesta social acorde a las necesidades de salud, a los desafíos de salud pública. Las empresas de seguros médicos, las administradoras de salud están ampliando sus servicios a la telemedicina. Pero esto nos lleva a tener desafíos. Ya no vamos a tener el mismo contacto físico o el contacto humano que tenemos en la consulta habitual. La beneficencia, la vulnerabilidad de los datos confidenciales, la autonomía del paciente, los principios de precaución, de justicia distributiva, la equidad y la sustentabilidad, todos estos son aspectos muy importantes que debemos de tenernos. La proporcionalidad terapéutica, la totalidad terapéutica, se puede acentuar con este servicio también la inequidad. ¿Cuáles son las responsabilidades del médico ante esta nueva herramienta digital? Y el ámbito legislativo. La pandemia viene a tener un cambio sísmico en todo lo que es la atención médica, y la telesalud hoy ha pasado de ser un servicio opcional a ser un servicio de tipo esencial. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la teleconsulta? El acceso al expertise de profesionales. En el caso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, los pacientes pueden llegar a cortar las distancias y solicitar otro punto de vista. Monitoreo lejano del estado de salud, incluso entre el hospital y el hogar. Es decir, podemos hoy
Les puedo comentar que hemos dado consultas a Alemania, Estados Unidos, más que consultas es asistencia médica a Argentina, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, porque quieren escucharnos a los médicos mexicanos, escuchar a otros médicos de otros países. Nosotros mismos como médicos hacemos un intercambio de información cuando tenemos duda en el manejo, tenemos esa posibilidad de podernos apoyar en expertos. También se disminuye la posibilidad del contagio y con esto también estamos protegiendo no solo al paciente, sino a todo el personal médico, que hoy sabemos que nuestro país es el primer lugar en muertes y afectados del personal de salud por esta pandemia. Beneficios. Seguimos, la tecnología puede mejorar el acceso y atención de los pacientes independientemente de dónde vivan o dónde trabajan. Esos pacientes que generalmente no iban a la consulta o que no tenían la parte económica para poder acudir a un lugar, hoy también a través de esta herramienta tienen esa posibilidad, obviamente cuando les brindamos las herramientas necesarias para que ellos se conecten. Hablamos de equidad y sustentabilidad, de accesibilidad a los servicios de alta calidad para la población en diferentes servicios. Cuando nos comunicamos, y hace unos días me decía mi hija cuando estábamos viéndola en su festival, mamá, ¿por qué lloras? Porque estoy viéndote, porque te estoy sintiendo, porque tengo esa posibilidad de, a través de esta herramienta, percibir y tener emociones. Entonces, también con los pacientes a través de esta vía, y les puedo compartir que tuvimos la experiencia con familiares que fueron infectados por COVID y que utilizamos también esta vía para poder acercarnos, para poder preguntarnos y disminuir la posibilidad del contagio. Entonces, hay una comunicación, hay un fortalecimiento de la relación médico-paciente. No puedo tocarlo, pero puedo verlo y sentir su sufrimiento, tener compasión, y compasión, lo sabemos, no es lástima, es esa empatía como un valor y ganar confianza como otro de los valores que tenemos. El lenguaje verbal y físico cambiará de la teleconsulta a la consulta cotidiana, habitual, presencial, sí. Y en varios artículos se toca esta parte del lenguaje corporal. Nos acercamos, no se acerca, verlo a la cara, si yo trato de verlo a la cara, probablemente voy a bajar mi mirada porque estoy viendo su imagen abajo. Entonces, se recomienda que la mirada sea hacia la cámara, hacia el foco de la cámara, para que podamos percibirnos que hay esa cercanía. Se respete la libertad, la autonomía del paciente. ¿Qué otros beneficios encontramos? Pues bueno, vamos a fortalecer el papel de la bioinformática y la evidencia electrónica, el desarrollo del concepto de e-health y medicina basada en evidencia, como lo comentábamos, aprender de la experiencia. ¿En qué principios o bajo qué principios debe de adherirse la práctica de la telemedicina? La no maleficencia y la beneficencia. No hacer daño a los otros, proteger la vida y la dignidad, no poner en riesgo al paciente. La vulneración de este principio puede conducir a una mala práctica, negligencia, imprudencia o impericia. La beneficencia, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Nosotros como médicos somos los que estamos creando esa experiencia. ¿Hasta dónde puedo llegar con la telemedicina? ¿Hasta dónde esta herramienta me va a ser útil para poder apoyar al paciente? Y todo esto es uno de los planteamientos que hacemos en la telemedicina, porque ¿quién va a ponernos los límites o cómo vamos a estar trabajando? Pues los límites los vamos a poner en el momento en el que nosotros como médicos estamos llevando también estas herramientas y demos a conocer todos los principios bioéticos donde debemos de movernos. ¿Cuáles son los desafíos de la telesalud? Uno de ellos es el contacto físico, que hoy es limitado con el personal de salud. Tenemos que buscar expresar la empatía y compasión en forma no verbal. La exploración física que dé confianza y satisfacción con la experiencia en la atención médica, en la visualización.
que esté ausente la exploración física puede afectar en forma negativa la comunicación con el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Eficientar basados en las evidencias, en los cuestionarios que les hacemos a nuestros pacientes. Otra de las situaciones que nos dicen los sociólogos, bueno, no pueden estar ustedes haciendo notas y estar haciendo apuntes porque entonces pierden ese contacto visual y ese cara a cara, ese encuentro digital, que no estamos hablando del encuentro antropológico que quisiéramos encontrar aquí. La percepción de usuarios, encuestas pueden haber, estas encuestas llevan un sesgo. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo doy una consulta en una plataforma, y en esta plataforma le digo a mi paciente que no le puedo apoyar porque sí requiere de una exploración física, muy probablemente esa paciente cuando termine la consulta va a tener que emitir una evaluación. Y puede ser que se moleste y entonces la evaluación me va a poner en vez de 5 estrellas, 2 estrellas o 1 estrella. Y entonces esta percepción de los usuarios que van a ver mi historial van a decir, bueno, es que la doctora muy probablemente no puede apoyarla en la teleconsulta. Entonces estamos metiendo aquí un sesgo que, como yo les digo, a veces las estadísticas van a mentir porque dependen qué es lo que quieras medir y con qué variables vas a introducir. La fidelización del paciente es muy importante y, de hecho, se habla también dentro de la literatura en que desafortunadamente una mala experiencia con la telesalud puede afectar y quitar esa confianza que se puede estar creando a través de esta herramienta. La comunicación a través del Internet, al estar viendo al paciente, tenemos una alteridad. ¿Qué es esto? Es una fuerte presencia corporal, pero ¿qué pasa? Tengo una fuerte, está mi cuerpo aquí y está el cuerpo del otro lado, el cuerpo del paciente del otro lado. Tengo que hacer una identidad de esa persona y esto implica en un sentido racional respecto al otro, reconociéndole su existencia, negándole también, y a esto se le llama alteridad. Para el filósofo Emmanuel Levinas, afirma: encontrarme con el rostro del otro me hace descubrir la existencia de la alteridad y es este descubrimiento el que me obliga a comportarme éticamente. ¿Cuál es el otro riesgo de la consulta? Que haya un desapego clínico. El acto médico requiere empatía, que es un valor, el valor de la compasión, de la confianza, el respeto. Estos valores pueden perderse en ciertas circunstancias. ¿Cuántas veces en una consulta presencial no hemos sentido que el médico tenía prisa y que no nos brindó el tiempo suficiente? Esta escasez de tiempo, y dice Berman, es que nos estamos moviendo en una hipercultura. Y Thoreau afirma, nos hemos convertido en herramientas de nuestras herramientas. Cuando leí esta frase me impactó muchísimo, porque hoy, ¿cuántos de nosotros no queremos bajar rápidamente el archivo, instalar la información? Nuestros jóvenes se desesperan, los TikToks han ganado una gran aceptación porque son mensajes rápidos de segundos, no alcanzan los 40 segundos la gran mayoría de ellos, 30 segundos y el adolescente, el joven, está continuamente realizando trabajando con esta herramienta o divirtiéndose. La falta de integralidad del paciente. Ok, doctor, tengo esta afección, pero también siento esta otra, entonces lo empiezo yo a dividir. Yo no te puedo ayudar aquí, no lo veo integral cuando pierdo dónde se mueve, quién es, en qué trabaja, qué edad tiene, quién es, con quiénes convive. Es decir, tenemos que ver al paciente en forma integral y este es un riesgo de la teleconsulta, en darle en un espacio muy breve y solamente con algunas preguntas, sin verlo cómo camina, sin verlo, sin olerlo. Dice el Papa Francisco en la encíclica, a veces ese tacto, ese olor, ese percibir a la persona es lo que nos va dando el encuentro. La era de la distracción también es cuántas veces no estamos haciendo un documento o contestando el chat o mandando el meme en una consulta.
¿no? Entonces nosotros en quirófano nos han solicitado, por ejemplo, que dejemos los celulares no solamente porque es una herramienta que puede ser un vector de contaminación, sino de distracción también. Entonces, hablamos de una era de la distracción que todo esto puede estar afectando en la teleconsulta y puede originar el desapego clínico. La empatía ha sido considerada uno de los elementos humanos más importantes en todas las formas de relaciones y se considera un prerequisito para que haya un éxito terapéutico. El respeto a la vida y a la dignidad humana están implícitos en la teleconsulta. La dignidad humana descubierta en el propio interior y se descubre en el otro. Wojtyla dice que consiste en el valor trascendente de la persona, al que la persona por su trascendencia es conocida. Es la verdad de su ser como algo normativo. Y también se le define como el valor central y en el criterio de discernimiento en los actos humanos. La autonomía, este es otro de los principios que está inmerso en la teleconsulta. La consulta médica a través de la vía virtual se ha convertido en la elección de los pacientes. También los han llevado a tomarla a través de programas de salud institucional. Y aquí yo me pregunto, bueno, si ya me están diciendo que tengo que tomar esta herramienta de contacto institucional, entonces, ¿hasta dónde llega la autonomía del paciente? Respeto a la autonomía a través del consentimiento informado. Y la pregunta ¿es el mismo consentimiento informado que hago en la consulta presencial que en la teleconsulta? Se desea que se empodere al paciente a través del respeto a su autonomía, pero al mismo tiempo se le está delegando una responsabilidad para su cuidado personal y un exacerbado cumplimiento de un protocolo que no solamente tiene que ser tecnológico, sino de seguimiento clínico y que puede oponerse a la realidad y a los deseos del paciente. Este consentimiento lo bajé de la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud y es el único consentimiento que encontré de telemedicina en el Manual de Procedimientos en enero del 2017. Y entonces aquí permítanme leérselos muy rápidamente. Entiendo que mi médico tratante ejecutará el procedimiento de la manera habitual, que los médicos en la unidad médica observarán, participarán y emitirán comentarios o sugerencias a distancia a través del uso de diversos dispositivos fijos y móviles de múltiples plataformas tecnológicas para la provisión de servicios de salud a distancia, mismos que pasará a formar parte de mi expediente clínico. Entiendo que puede ser necesario que haya personal adicional presente en ambos extremos del enlace con fines de apoyo profesional y para ayudar a la transmisión que trabajen en la unidad o sean autorizados por el directivo del hospital o responsable de la telemedicina. Entonces, ¿está siendo el mismo consentimiento o estamos también teniendo otras diferencias? ¿Y qué dice la literatura? Bueno, hay elementos sugeridos de Federation of State Medical Boards, el consentimiento informado en telemedicina, y dice, debe tener identidad, documentación del paciente, proveedor y credenciales. Proveedor, ¿quién es el proveedor de la plataforma y sus credenciales? El tipo de telemedicina, cara a cara, va a haber prescripción en línea. El reconocimiento médico. Este reconocimiento médico va a ser si el manejo de una coordinación particular es apropiado verlo en la telemedicina, las medidas de seguridad, la cláusula, el requisito de consentimiento de pacientes. Las implicaciones a analizar tendrán aspectos éticos. Bueno, el paciente debe de dar un consentimiento informado basado en la telemedicina antes del tratamiento. Las licencias. ¿Puede un proveedor con licencia, es decir, un proveedor de salud, un médico, dar una consulta a otro país ubicado o en otro estado, por ejemplo en Estados Unidos? Los proveedores o el personal de salud deben de tener los mismos privilegios en un sitio de origen basado en un centro de atención médica que tendrían si brindaran la atención físicamente allí. Los seguros de responsabilidad médica. ¿Cubre el seguro negligencia médica en telemedicina? ¿Quiénes y por cuánto tiempo son los responsables del guardado de la información personal de salud? ¿Se los avisamos a los pacientes por cuánto tiempo van a estar estos datos guardados en las plataformas y quiénes van a ser los responsables de su cuidado? El conflicto de intereses puede tenerse o no haber aquí.
Lo que hicieron en Estados Unidos fue crear un centro de conexión como una policía virtual o de salud virtual, y se le llama el National Telehealth Policy Resource Center. Y lo que hace es que va a adjuntar a todos los médicos que den teleconsulta en este centro de conexión para evitarse problemas médico-legales. Existen las mismas obligaciones éticas, responsabilidades ética, civil, penal, laboral, administrativa, conflicto de intereses y deberes como la protección de la información para ejercer la teleconsulta como la consulta presencial o convencional. Entonces, tendremos que buscar puntos de estudio, consideraciones legales y regulatorias que hasta el momento todavía no tenemos bien firmes todas las consideraciones legales acerca de la telemedicina. Podemos hablar de las normas en comunicación y las normas en la información. Podemos hablar de diferentes tratados a nivel internacional que van a velar por la teleconsulta y el cuidado y la seguridad de los datos y del paciente. Consentimiento informado, licencias y privilegios, las recetas por internet, puedo administrar antibióticos, puedo administrar antidepresivos, el seguro de mala praxis, la información de salud protegida. Los médicos que brindan servicios clínicos a través de la telemedicina deben platicar con los pacientes o sus familiares sobre la importancia de preservar la información para futuros episodios de atención. Cuidar al paciente y, sobre todo, en la telemedicina, lo que se sugiere es continuar con el seguimiento del paciente. La confidencialidad y resguardo de información. ¿Quién es el responsable de la protección de esta información? ¿Por cuánto tiempo se guardará? ¿Y qué vulnerabilidad de hackers tiene esta información? Doctora, perdón que la moleste. Nos quedan 2 minutos para cerrar, por favor. Gracias. ¿Existen riesgos en la telemedicina y la teleconsulta? Cuando hablamos de derecho a la salud, es hablar también de una equitativa distribución de los derechos para tratamientos médicos, no reemplazarse por necesidades del racionamiento, la inclusión y darle prioridad a los más vulnerables, ya que se puede acentuar la inequidad. Y la inequidad, estamos hablando de pacientes con minusvalía cognitiva, con minusvalía visual, auditiva, con pacientes en los extremos de la vida, con pacientes en zonas rurales donde no les llega el internet. Y así podemos hablar de una serie de grupos que pueden llegar a ser vulnerados en sus derechos. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a todos la atención y bueno, dar lugar a las preguntas. Doctora, muchas gracias por su muy interesante. Por supuesto que la telemedicina es una de las maneras en que la tecnología puede usarse en bienestar de las personas, pero que también evidentemente pues tiene sus implicaciones bioéticas si consideramos cómo acercamos estos principios propios de la práctica de la medicina. Usted mencionó el principio de beneficencia, usted mencionó también la autonomía, habló un poco acerca también del principio terapéutico y bueno, sí es una herramienta que acerca a la medicina, pero también representa grandes retos como el desapego clínico y como la falta a veces de ese contacto humano o de ese contacto físico que pueden ocasionar, como bien lo mencionó, sesgos importantes en la percepción del paciente. No obstante, me parece que la práctica de la telemedicina es algo que hay que impulsarlo, sabiendo evidentemente que tiene algunas áreas de oportunidad desde el punto de vista ético y de la bioética, pero justamente por eso creo que la labor de los bioeticistas tiene que ser impulsarla, pero impulsarla con la debida regulación para que se salvaguarden los valores de la dignidad, de la vida, de la integridad, de la autonomía de los pacientes. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. En estos momentos tenemos posibilidad para 2 intervenciones por el tiempo. Recordemos que la estructura son pláticas cortas que posteriormente se suben al repositorio que tenemos ya colgado, además de un canal de YouTube, en la página de la Facultad de Bioética, en el proyecto Food for the Brain. Si alguien en lo particular quisiera hacerle a la doctora alguna pregunta en estos momentos, puede hacerlo directamente desde desde el chat o desde el micrófono. Tenemos ya una persona que acaba de lanzar una pregunta en el chat, me permito leerla.
Marta Aces menciona, muchas gracias por la información tan actualizada. ¿Qué aconseja para la situación de generación de empatía del médico para con el paciente? Bueno, lo primero es que tenemos que que escucharlo. A veces dice uno, no, esta parte puede sonar hueca o decir, no, no es tan importante y muchas ocasiones el paciente, y está también comprobado con las evidencias, que el paciente se va a conectar para ser escuchado. Esta es una situación que tenemos que nosotros también aprender o reaprender con esta nueva tecnología. La siguiente es esta parte que mencionábamos, el tiempo, darle su tiempo, crear esa situación de confianza cuando nosotros tenemos ese lenguaje verbal, el de acercarnos también. Vamos a tener que reaprender este nuevo lenguaje que tenemos a través de la vía digital. Por otra parte, también es importante saber cuál es la necesidad del paciente, por qué se está presentando a esta nueva herramienta y cuál es la causa, además de la pandemia, por la que no está yendo a otro sitio. Entonces, es muy importante que nosotros escuchemos, platiquemos con el paciente, lo conozcamos un poco más y que sigamos a ese paciente. No, la consulta no se termina cuando nosotros apagamos el ordenador o cuando ponemos colgar en la plataforma o terminar la llamada o terminar la consulta. Es muy importante que también le advirtamos al paciente la posibilidad de continuar con el contacto médico, y sería también muy importante, que esto es también aconsejable, el que podamos tener un médico cercano al paciente para que podamos continuar la vigilancia y se siente el paciente mucho más acompañado. Gracias, doctora, por su respuesta. Gracias a Marta por la pregunta. Tenemos una más y sería la última. Con esto cerramos. El doctor Juan Carlos Hernández comenta, entendí que la telemedicina es institucional, ya sea privada o pública. ¿Qué hay del consultorio privado? ¿Es posible? ¿En lo futuro creará una despersonalización de la práctica médica? No, bueno, muchas gracias por la pregunta, antes que nada. Se lleva a cabo la teleconsulta a nivel institucional y sobre todo se estableció para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Y es a través de esta plataforma también donde se pueden ya llevar a cabo recetas y poderles administrar a los pacientes este surtido de medicamentos. A través de la parte privada tenemos una cantidad, una sobreoferta de plataformas que actualmente se cuentan, algunas con administración de recetas, otras no aún, pero lo que sí es importante es que nosotros como médicos y como bioeticistas vayamos poniendo el límite o vayamos poniendo el lugar de la telemedicina. Esta es una herramienta de la consulta médica clínica, no va a suplirla, pero sí nos puede apoyar en el desarrollo. Y yo creo que más que despersonalizar la práctica médica, de eso se trata hoy esta charla, de que nosotros, tomando en cuenta nuestros principios y todos estos valores, hagamos un acto médico ético, dándole la honestidad y la claridad de nuestros límites a los pacientes con esta herramienta. Bien, pues ahí está, doctora, nos ha puesto a todos los bioticistas, nos ha puesto un gran reto enfrente, que es precisamente encauzar y regular la práctica de la telemedicina como exactamente una la consulta médica en sí, pero sí efectivamente como una herramienta y más en estos momentos en donde pudiera llegar a ser incluso peligroso para el paciente y para el médico una consulta física. Muchas gracias nuevamente, doctora, por compartir con nosotros sus conocimientos y su amplia experiencia. Recibimos igualmente en el chat, estamos recibiendo felicitaciones y agradecimientos. Se lo comento también. Un placer escucharla, doctora. Muchas felicidades y muchas gracias por su charla. En fin, una cantidad de felicitaciones y de agradecimientos, doctora. Bien, pues con esto damos por terminada esta sesión mensual de Food for the Brain. Los invitamos nuevamente a que estén al pendiente de la próxima sesión del mes de diciembre. El correo electrónico nuevamente es bioetox@gmail.com. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias,
sus dudas o bien propuestas de temas que quisieran que abordemos a este correo, y el día de mañana ya estará esta charla de la doctora Elsa Díaz subida a la plataforma del proyecto Food for the Brain. Nuevamente, gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, doctora, por compartir su experiencia con nosotros. Es un placer escucharla. Gracias a todos. Bonita tarde. Igualmente. Bye. Gracias por todo. Muy amables.